Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Feliz y contento de estar aquí y tener la posibilidad de hacer un video más. Hoy día es nuestro tercer episodio que hacemos directamente con nuestro amigo Ángel desde Hungría, desde la ciudad de Budapest. Para los que van a ver el programa de hoy, les recomiendo encarecidamente que vean los dos programas anteriores que los van a encontrar en la lista de reproducción del canal, de la lista de reproducción, de entrevistas. Ahí van a poder encontrar estos otros episodios. ¿Por qué? Porque esta es una información que se entrega en profundidad. Para poder entender este material, considero que va a ser muy importante que puedan ver los videos anteriores y después, obviamente, visitarnos en este video. Hoy día, como les decía, estoy con Ángel desde Budapest, desde Hungría, para analizar y seguir analizando un poco la situación actual que existe en Hungría, el país que está comandado hoy en día por el primer ministro, el señor Orbán, y que se ha erigido como un bastión de la libertad en este último tiempo. ¿Cómo estás, Ángel? Un placer realmente y gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí nuevamente en Contracultura. El placer es mío, Carlos. Un saludo a todos. Hola. Hola, hola, muchas gracias. En el programa anterior, bueno, vimos muchas cosas y el programa anterior se trató de la vida de George Soros. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue su niñez? ¿Qué relación tuvo con el idioma esperanto? ¿Qué pasó en su juventud en la época de la ocupación nazi en Hungría? ¿Cuál fue su ideología? ¿Cómo comenzó con esta Open Society y qué influencias tuvo Karl Popper, el filósofo austríaco de origen judío, sobre este personaje? Después vimos también la actividad pre-transición comunista, obviamente, en Hungría, cómo este hombre apoyó a los comunistas y luego apoyó al bando contrario, su especulación financiera, etcétera. Ahí fue donde quedamos, si lo recuerdas, en el episodio anterior, Ángel. Y hoy día para poner un poco a la gente al corriente, a recordarle, antes de entrar a hablar un poco de George Soros, explícale a la gente, tú que eres un cubano que llegó a Hungría a vivir y luego te quedaste ahí, llegaste en la época del comunismo, proveniente de la Cuba comunista por un programa de intercambio, finalmente te quedaste ahí y me interesa que le explique un poco a la gente quién es este señor Orbán que hay hoy día en Hungría para poner toda esta conversación en contexto. Orbán, en los años más o menos en el 1988, estamos hablando unos 2 años antes de lo que se considera como el año de la transición en Hungría. Él estudiaba Derecho, él y tantos otros de su partido eran juristas, dentro de la Universidad de una universidad de Budapest, una de las más prestigiosas, la Facultad de Derecho, ellos crean un colegio de debate político que luego se transforma en el partido clandestino denominado Alianza de Jóvenes Demócratas. De ahí la abreviatura Fidesz, que en húngaro sería la abreviatura de esta frase, de este nombre. Uh -huh. Y entonces, pues ellos, como muchos otros, ellos reciben la ayuda del personaje del que hablamos, de George Soros. Todos reciben ayuda para derrocar al comunismo. En este proyecto de Orbán, ellos podríamos llamarlos, no sé, liberales anticomunistas. Son personas liberales en el sentido de que luchan por establecer una sociedad libre basada en ciertos principios que podríamos decir principios inspirados en la Constitución de los Estados Unidos, que ha sido el faro de muchos políticos durante el siglo XX, ¿no? Exacto. Y entonces, pues él, muy joven, él ya hace un discurso histórico en Hungría cuando él habla sobre el cambio que debe suceder en Hungría y,
y les exhorta a las tropas rusas que abandonen el territorio húngaro. Ya en ese momento se nota su apego a valores patrióticos. Cuidado, no digo nacionalista, porque como ya expliqué una vez, el nacionalismo actualmente ha sido un arma de la izquierda, un arma revolucionaria. Cuando ellos llaman al nacionalismo, lo confunden con el nacionalsocialismo, que sería el primo de la izquierda. Exacto. El nacionalismo es una palabra que yo pienso que está muy bien, que es la persona que lucha por su nación. Es como decir el familiarismo, que una persona que luche por su familia, pues eso no significa que me odie si yo no soy de su familia. Pero Exacto. yo suelo decir muy patriótico, y aunque en aquel tiempo no se notaba mucho el factor cristiano dentro de su partido, pues sí se notaba que eran un factor de cambio dentro de Hungría, porque si vemos los otros partidos, hay un partido nuevo socialdemócrata que, bueno, desapareció. El Partido Comunista, que se transforma en Partido Socialista, lo único que hacen era quitar la palabra obrero, era el Partido Socialista Obrero, y se transforma en Partido Socialista solamente. Y entonces pues está la gente de Orbán, que aunque llegaron al poder en el año 98, yo no recuerdo mucho de aquel periodo. Realmente el Orbán que todos conocemos actualmente es el Orbán que en el 2010 llega al poder solo, no como en los años 90 con una coalición. Llega solo y ya es un Orbán, un Víctor Orbán adulto. Me estoy refiriendo a Orbán, ¿no? Como símbolo. Realmente estamos hablando no solo de Orbán, estamos hablando de muchas personas, el partido como tal, y los valores del partido, aunque me refiero a él como una persona, ¿no? Y entonces, pues ya son adultos, ya han tenido mucha experiencia, ya conocen bien contra quienes se enfrentan. Ya ellos no creen en que la Unión Europea y los partidos de izquierda sean liberales, como ellos dicen. Ellos están conscientes de que son neomarxistas, y saben muy exactamente cuáles son los trucos de la nueva izquierda, y pues ya en el 2010 deciden luchar a lleno contra estos movimientos, conociendo muy bien el modus operandi de ellos. Ese es el éxito, aparte que no solo conociendo el modus operandi, estamos hablando de la voluntad de luchar contra la izquierda. Exacto. Que es el problema actual de lo que llamamos, no sé, derecha en Europa y en Latinoamérica, que no es la derecha conservadora de toda la vida, es una derecha light, que realmente, si quieres saber si es derecha o no, pues presta atención a los izquierdistas y comunistas, como la llaman. Cuando la llaman derecha es porque no es derecha. Si la llaman ultraderecha, como a Bolsonaro o a Orbán, entonces significa que es es de verdad. Que creará la diferencia, ¿no? Sí. Eso es lo que estábamos hablando fuera de cámara, que es muy interesante, y ese es un tema que también voy a hacer un video ahora último, y lo hablamos y compartimos exactamente lo mismo. Nosotros creemos con Ángel que en Latinoamérica no hay derecha, y probablemente nunca la ha habido, porque estábamos hablando justamente que si vamos a hablar de una derecha, o si vamos a rescatar los valores, los principios de la Constitución norteamericana, que son los que han guiado a muchos países en la búsqueda de definir su propia posición, vamos a ver que la derecha latinoamericana es esa derecha latifundista que se identifica más no con el norte de Estados Unidos, sino que con el sur,
con tener una plantación y tener 50, 100 esclavos o mano de obra barata y que el jefe esté prácticamente sin hacer absolutamente nada más que supervisar a sus esclavos y a sus trabajadores. Y eso ha sido el gran causante también de que el comunismo haya tomado tanta fuerza. Si hubiese una derecha real en Latinoamérica, Latinoamérica hubiese sido mucho más próspera y no se hubiese generado tanta desigualdad social, que es lo que realmente ha generado también la derecha. No sé qué opinas tú también de esto, porque eso es lo que estábamos hablando. Creo que es importante que la gente entienda eso, que nuestro concepto de derecha en Latinoamérica es completamente errado. Por eso muchas veces se le pide a la derecha que asuma una posición que en realidad ellos no pueden tener, porque han estado en la posición de estos latifundistas y no de estos colonos que se sacrificaron ellos mismos con sus propias manos, pintaron sus casas, construyeron sus hogares, en vez de tener una tremenda fuerza laboral para que lo hiciera por ellos, que yo creo que es la gran diferencia. Sí, si tú miras la historia del siglo XX, o por lo menos la historia de los últimos 70 años, en toda Latinoamérica ves que se van alternando eh, o lo que llaman repúblicas bananeras, que son las caricaturas que hacen en las películas americanas cuando pasa algo en Latinoamérica y hay dictador que es títere de los Estados Unidos, vive muy bien, muy indiferente Exacto. a lo que pasa con el pueblo, o cuando a ese lo derrocan, pues viene un dictador comunista y así se van alternando entre ellos y echándose la culpa, pues yo digo, echándose la culpa y con mucha razón, ¿no? Porque lo que ha creado este paradigma izquierdista que ha invadido a Latinoamérica desde que yo nací hace 50 años, pues una de las causas sin duda ha sido la derecha del pasado, que yo ahora mirando los partidos de derecha real basados en la moral cristiana, cuidado, no demócratas cristianos por nombre, que conozco muchos que no son ni cristianos ni demócratas, ¿no? Solo nombre, sino por los hechos. Yo vivo en Hungría y yo veo exactamente lo que es capaz de crear un grupo de personas, hablando de un partido, un grupo de personas con principios, con racionalidad y siempre basándose en el saber de lo que es bueno y lo que es malo, que antes no era muy difícil de diferenciar y que ahora actualmente Exacto. parece que vamos, es lo más difícil del mundo. Y basta tener, no sé, como diríamos, tener huevos y enfrentarse y yo creo que es bastante fácil derrocar a la izquierda. Claro, la lucha, no digo que sea fácil, ¿no? Y la presión tampoco, pero decir que sea difícil, pues yo no creo. Hungría lo ha logrado. ¿Qué es lo que ha hecho Orbán concretamente para derrotar a esta izquierda? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál ha sido la táctica? En primer lugar, realmente aparte Orbán tiene un tiempo, él llega al poder en el 2010 y como te dije en uno de los vídeos anteriores, él llega con 2/3 y desde entonces hemos tenido 3 elecciones generales y siempre ha ganado con 2/3. Es decir, que tiene un gran apoyo popular. Tremendo. Eh, al principio en el 2010, cuando comienza el primer periodo, eh, tiene que ocuparse mucho de la situación económica de Hungría. Tenemos que entender que el Partido Socialista que estaba antes junto a los liberales, que eran los neomarxistas, habían destruido el país. Ujú. Sobre todo si tenemos en cuenta que hubo una crisis aquí en Europa, una crisis financiera en todo el mundo. Y entonces pues habían destruido el país, estábamos al borde de la bancarrota, habíamos pedido un crédito al Fondo Monetario Internacional, eh, vamos, Argentina 2.0. Y Ujú. entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando Orbán llega al poder, lo primero que hace es levantar la economía y pagar el crédito al Fondo Monetario Internacional. Lo paga todito.
Claro, para Cuando, desvincularse cuando, inmediatamente de cualquier presión extranjera, sí, claro. cuando lo paga, lo primero que hace es decirle a los funcionarios del banco, del Fondo Monetario que empaqueten sus cosas y se vayan de Hungría, y cerraron el edificio, la sede del Fondo Monetario Internacional. Les dijeron que durante mucho tiempo nunca, no les pedirán ningún tipo de ayuda. No es necesario que tengan ningún tipo de cuerpo diplomático en Hungría si no necesitamos de ellos. Pues es lo primero que ya le da una señal a la Unión Europea de que algo va mal. De que Exacto. Algo va mal plan, para ellos, pero muy bien sí, para sí, el pueblo húngaro. sí, sí, el plan típico del globalismo, ya ahí comienza a ver que este hombre no es la derecha cobarde de siempre, sino que aquí algo va muy mal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que después Orbán continúa eh, presentando, bueno, el partido de Orbán. Orbán es el presidente, el primer ministro, es el gobierno. Estoy hablando, tenemos una república parlamentaria, es decir, que el partido de Orbán, que es el gobierno, significa que es mayoría en el parlamento. Es decir, la fracción del parlamento, que es Exacto. no es el ejecutivo, es el legislativo, ellos Ujú. van presentando muchas leyes y nosotros siempre oímos a través de los medios de comunicación sobre los ataques, represalias, venganzas de la Unión Europea, porque no le gusta nada de lo que haga Orbán. Pero claro que no le gusta, si es el contrario al marxismo, todo el contrario. Totalmente. El costo de Orban ha sido claramente que lo han demonizado, ¿cierto? Constantemente lo están demonizando, lo están poniendo como un tipo de esta caricatura de ultraderecha, de que decías tú. ¿Cuál ha sido el costo que ha pagado Hungría por esto? La Unión Europea también ha tenido que ceder en ciertas cosas producto de las políticas de Orban, y a ellos no les gusta para nada esta persona, y menos que hoy en día estas ideas eh, vayan llegando incluso a otros lugares, que es lo que está pasando un poco hoy día. ¿Cómo lo ves Sí, tú eso? pues esto de demonizar a Orbán, yo digo, yo digo, es legal que puedan hacerlo, tienen Ujú. todo su derecho, tienen su responsabilidad, tienen que proteger a su ideología, a su agenda. Eh, yo digo, pues los medios de comunicación lo hacen constantemente. Los medios de comunicación, como toda empresa, tienen sus clientes, y me imagino que la gente que los lee tendrán sus opiniones y sus causas por la que leen a estos medios progres. Una persona con un cierto sentido de la razón, que Ujú. vea la realidad, pues dirá que es mentira. Una persona que mire los medios progresistas y mire los medios de, por ejemplo, no progresistas, no sé cómo llamarlos, a los no progresistas, y haga una comparación, pues rápidamente se dará cuenta que todo es mentira. Yo vivo aquí en Hungría, yo conozco muy bien la situación en Hungría. Si este hombre fuera de ultraderecha, cosa que no sé qué significa ultraderecha, porque No, yo tampoco, claro. según los valores conservadores no tienen ningún ultra hacia la derecha, no existe. Son sociedades e ideologías basadas en estructuras, jerarquías Exacto. y límites para todo. Sí. Los límites de la libertad trazados con paredes que se llaman moral y ética, y nada de libertad a tope, Ni de ultra. sí, y seguridad cero. Eso no existe, es decir, no existe ninguna ultraderecha. Qué Lo que bueno ellos llaman, qué bueno como lo aclaras tú eso, porque es un punto muy importante. sí, lo que ellos llaman, la izquierda llama la ultraderecha a estos jóvenes violentos que se creyeron el cuento de Hitler, que era ultraderecha, que el famoso ultraizquierdista de Hitler, lo llaman ahora ultraderechista. No sé Hitler qué pensará de este cambio, pero bueno, y entonces pues como ellos se imaginan Claro. a un Hitler muy violento y muy malo,
Entonces, pues, como ellos son ya de por sí violentos, pues se identifican con Hitler y esas cosas, y antisemitismo y esto. Y yo digo, pues, esa es la ultraderecha. La ultraderecha, ¿cómo es posible que yo no vea ninguna diferencia de comportamiento entre los anarquistas de ultraderecha y de ultraizquierda? Se visten igual. ¿Por qué yo no me he Exacto. visto con estas capuchas y no hago lo que hacen estas personas? Ejercen la Porque violencia de igual manera, persiguen a los que no piensan como ellos de igual manera, les dicen a los demás cómo tienen que pensar y si no piensan como ellos se enojan. Es buena esa aclaración porque mucha gente no lo hace y hay mucha gente confundida cuando nosotros decimos, pero si el nazismo era de izquierda y eso fue porque lo dijeron ellos mismos. Eh, y eso es lo que hablamos un poco en el programa pasado, pero siempre es bueno recordarle a la gente porque la gente ya la tienen acostumbrada a decir estos ultra, cuando justamente vemos que las sociedades más conservadoras lo único que se preocupan es de su desarrollo y no andan y no persiguen a nadie por pensar distinto. Nosotros no perseguimos a nadie por pensar distinto. Eso más bien del lado de ellos y se comportan exactamente de la misma manera. Entonces algo que vemos siempre. Como, mira, vamos a encajar aquí al señor Soros para los que nos vienen siguiendo y vienen siguiendo los episodios anteriores y vamos a encajar en toda esta historia al señor Soros para seguir con lo que estábamos hablando del programa anterior. En Hungría, para que la gente entienda, los partidos de izquierda ya no tienen ninguna autoridad moral ni fuerza suficiente para ganar elecciones. George Soros fue una persona que estuvo muy ligado a financiar a todos estos grupos. Tiene una universidad ahí conocida como la Universidad Centroeuropea, que tú nos vas a hablar un poco de qué se trata esto. Y quiero que le cuente un poco a la gente cómo esta persona que fue subvirtiendo este país, por qué se tornó en un enemigo del país, por qué el país lo rechaza con las políticas nuevas que ha sacado Orbán en contra de él, para que nos cuentes un poco qué rol ha tenido él en los últimos años de Hungría. Sí, como ya te decía en el video anterior, él, después de la transición en Hungría en el año, a partir del año 90-91, él comienza a financiar el partido que yo llamo neomarxista y solamente a este partido. Y también a las personas de la cúpula de este partido que luego se desintegra y estas personas comienzan a crear otros partidos, ONGs pro derechos humanos, que es la tapadera de siempre, o se convierten en asesores de grupos pensantes, ideológicos. Muchos son profesores de la universidad y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo estaba muy al tanto de las actividades de Soros, pero no diría que el pueblo está Tan muy informado al enterado. No, respecto, claro. no, el pueblo no le interesa. Sabía que daba algunas becas a mucha gente que podía estudiar apoyados por el dinero de su fundación, pero nada más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es el momento en el que Soros salta a la fama, digamos, a nivel completamente global e internacional? Es el momento cuando Orbán lo pone en el centro de la atención como el demonio viviente. No solo a Orbán lo demonizan, también a Soros, ¿no? Aunque Exacto. yo creo que con razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El punto de inflexión es la crisis migratoria europea, que comienza hace unos 4 años, más o menos. ¿Y qué pasa? Que ya ya desde el principio el partido y el gobierno de Orbán pues dice que hay una crisis migratoria, están entrando mucha gente, porque si tú ves la trayectoria de estas personas después de pasar por los Balcanes, lo mejor era atravesar a Hungría y entrar por Austria. Era lo mejor para ellos y es lo que Era lo mejor hacen. para él. Claro. Sí, así pasan a través de Hungría más de 400.000 inmigrantes ilegales, digamos que todos musulmanes, hombres
entre 16 y 30 años, es decir, Sí. edad De combatir. de combate. Ujú. Muy fuertes, no el típico de hombre gordo, lento, no, muy fuertes ellos y muy violentos. Y mujeres no vemos, niños no vemos. Sí, vemos niños, hombres de 26 años que dicen tener 13. Y lo más triste es que se lo creen los europeos, Claro, las claro. autoridades. Increíble, increíble esto. Bueno, eso que dices tú, para hacer un pequeño apunte ahí, porque nos ve mucha gente también de México, Estados Unidos, justamente el servicio de frontera, el Border Patrol en Estados Unidos, detectó que esta caravana migrante traía muchos niños dentro de la caravana y terminaron haciéndoles, separándolos a los que trataban de pedir asilo para realmente hacerles más preguntas, una batería de preguntas, porque se dieron cuenta que la mayoría de las familias eran todas falsas. De lo que se dijo desde un principio, pero nadie creyó. Y después se comprobó que más de un 90% de todas esas familias eran completamente falsas. Después haciéndoles las preguntas a los niños, a los padres por separado, se dan cuenta que no había ninguna relación entre ellos. Así que lo que tú dices tiene, una vez más, vemos el mismo tipo de, donde se usan a los niños solamente para poder entrar a los países y para poder tener esas imágenes que necesita la prensa para sensibilizar a la gente y manipularla mediante los sentimientos, que las emociones, perdón, que es lo que finalmente siempre hacen. Sí, Perdón, yo creo quería que hacer ese punto ahí. Sí. sí, están usando, aún en los tiempos de Internet, aún cuando ya muchos hablamos idiomas extranjeros, tenemos contacto entre países, todavía existen diferencias tan abismales entre los pueblos que, que, que la gente, aunque suceda lo mismo en Europa del Este, ya un mexicano no tiene información sobre ello. Es increíble que todavía estemos a este nivel de desinformación. Todo lo que ha ocurrido en Tijuana ocurrió en Hungría hace 3 años. Lo mismo, los húngaros rápidamente se dieron cuenta de que querían crear en Tijuana el mismo plan de contingencia que crearon aquí en la frontera con Serbia, que es la frontera que se llama Ruske, que Ujú. hicieron lo mismo, pero con los musulmanes. Igual, el mismo guión. Es decir, traer musulmanes violentos que atacaban desde Serbia. Eh, Te voy a hacer el cuento y vamos a ver si ves el paralelismo con México y Muy Estados Unidos. interesante. Tenemos muchos migrantes musulmanos que dicen ser víctimas de guerras, no resisten más en sus países, han atravesado muchos países seguros, pero parece que a ninguno de estos países les gusta, parece que estos países no dan el suficiente dinero como para vivir del cuento, y entonces continúan avanzando hasta llegar a un país al que ellos les da la gana, donde ellos quieren pedir asilo, y entonces cuando este país le cierra la frontera con una cerca o un muro, pues entonces se enfurecen y a su lado están innumerables camarógrafos y reporteros de la prensa progre que les dicen, pero ataquen, a ver si los del otro lado te lanzan gases lacrimógenos y cuando ya se te salgan los mocos, avísame para filmar. Eso es lo que hacen. Exacto. Entonces ves como hombres que vienen con niños que al final resultó que no eran ni sus hijos, no sé de dónde salen esos niños, hacen lo mismo que han hecho en Tijuana, llevar a los niños como escudo. Esto parece ser un fenómeno de estas multitudes trasnochadas de la izquierda que usan a sus niños como escudos para obtener algún objetivo. Estos musulmanes lanzaban a los niños a través de la valla y de los huecos de la valla, no sé, con algún objetivo de que le dieran un golpe al niño o a ver si pasa el niño, entonces me dejan pasar a mí. Es una cosa que lo has visto en Lo, Tijuana también. lo mismo, exactamente lo mismo. Lo Claro. mismo, sí, sí, sí. El mismo modus operandi. Bueno, parece que el guión es el mismo y yo pienso que el final del guión también será el mismo. No pudieron pasar por la frontera húngara. Ya Orbán había creado el muro.
e incluso uno que tenía un megáfono, que era el que O sea, organizaba. perdona ahí, o sea, el muro le funcionó a Hungría. Sí, el muro, ellos decían que los muros no funcionaban. Ellos venían con este cuento siempre buenista de que, vamos, los muros, no debemos construir muros, debemos construir puentes. Es lo mismo que ellos durante años han dormido a la gente con ese tipo Sí. de Bueno, discursos. y no está de más decir que el muro lo construyen ellos, no nosotros los que queremos protegernos, porque ellos llevan las cosas a tal punto que hay que construir un muro. Claro, El claro. muro lo terminan construyendo la izquierda Sí, o los globalistas, no lo construimos nosotros. Uno trata de defenderse y la, termina, claro. sí, la diferencia es, si tú miras la historia, los muros de la izquierda siempre han sido para evitar que su gente escape. Estos muros de la derecha son para evitar que hagan el famoso plan Kalergi, que es traer al tercer mundo al primer mundo y que se destruya solo. Eso es lo que ellos no quieren que haga Orbán. Pues Orbán puso el muro y rápidamente muchos países de los Balcanes le pidieron a Orbán ayuda y Orbán los ayudó con material para hacer muros y ellos lograron alzar muros también en Macedonia. Macedonia hizo un muro entre este país y Grecia, ayudó a muchos países a crear muros y desde entonces no ha pasado nadie. Además, como te dije en el video anterior, no solo crean el muro físico, sino crean un proyecto de ley, que es lo que ellos llaman el muro legal, Uh-huh. qué es lo que deberían hacer con las personas que entren ilegalmente. Y entonces, pues ha habido, bueno, musulmanes que han tratado de invadir la frontera con megáfonos, lanzando piedras. Esa gente o ha estado en cárcel un tiempo o lo expulsan del país y no pueden entrar en 10 años. Claro. Cuéntanos un poco para seguir con el tema de este señor, el tío Soros. Vamos a ver cuánta gente proponía pensar como cuota, o sea, proponía hacer entrar como cuota, digo, Soros a Hungría, porque eso Bueno, también hizo que el gobierno de Orbán también reaccionara. sí, en primer lugar tenemos que entender que todas las organizaciones pro inmigración que existían en ese momento en Hungría cuando estaba bajo el ataque fronterizo, todas eran organizaciones subvencionadas por Soros, todas, sin ningún tipo de excepción. Y tal vez alguien diga que es especulación, digo, porque no están informados. En Hungría, Ujú, Orbán el partido de Orbán creó una ley que se llama Stop Soros. ujú. Esta ley, Paren a Soros, claro, paren a Soros. paren a Soros, claro. Esta ley, y para que tomen nota los latinoamericanos, qué es lo que deberían pedir y exigir a sus políticos, es crear este tipo de leyes. Yo no creo que actualmente, aparte de Brasil, en algún país de América, haya algún político de este calibre que sea capaz de hacer esto, pero el partido de Orbán creó un proyecto de ley que es paren a Soros, que entre otras cosas, uno, todas las ONGs que organicen o promuevan la inmigración ilegal deberán pagar un 25% de sus ingresos para apoyar el presupuesto nacional, porque eso se come el presupuesto nacional. En Exacto. segundo lugar, estas organizaciones deberán escribir en su página web de quién reciben la financiación, para que no haya duda de que puedan decir que no es verdad, que no recibo dinero de Soros. Ya ellos tienen que cumplir esa ley. Si Eso tú está muy miras bien. las páginas web de estas organizaciones, todas reciben dinero de la Fundación Soros y no reciben dinero de ningún otro lugar. Te digo un ejemplo. La mayor ONG de Soros, que es Ujú. una de las ONGs que está compuesta por muchos abogados que tratan de, de ayudar con asesoría jurídica a los inmigrantes ilegales. Entre otras cosas, pedir indemnización al Estado húngaro ya no pueden pedir, pero en el pasado sí lo hacían. Ujú. Esta organización
que recibe millones de dólares de Soros, tuvimos la posibilidad de ver cuánta financiación reciben de húngaros. En Hungría tenemos leyes que dicen que todos nosotros los contribuyentes damos un 1% de nuestros impuestos a organizaciones civiles y donamos otro 1% a iglesias, ¿no? U organizaciones religiosas. Generalmente aquí en Hungría donamos este 1% o a la Iglesia Católica o a la Iglesia Protestante. El otro 1% que van a organizaciones civiles, pues muchos apoyan a los niños autistas, niños con cáncer, o puedes apoyar a tu club de golf si te da la gana. Pues te digo un dato, la mayor organización pro derechos humanos en Hungría, que es una organización creada por Soros, que recibe millones de dólares de Soros, cuando tú miras cuántos húngaros han donado el 1% a esta asociación, son 120 personas en un país de 10 millones. Imagínate. Y si cuentas las personas que trabajan en la organización que automáticamente se donan el 1%, pues verás que habrá unas 50 personas en Hungría que son los tontos útiles que donan. No tienen ningún apoyo popular en Hungría. Claro. La gente ya tiene conciencia, bueno, y también algunos podrán decir para reírnos un poco que nadie es profeta en su tierra, por lo tanto no puede hacer grandes dividendos solo ya en su tierra, sino que tiene que hacerlos afuera. ¿Qué pasa con la Universidad Centroeuropea? Cuéntanos un poco cómo es este lugar y qué misión tiene la Universidad Centroeuropea dentro de esta historia, para que la gente entienda un poco. Sí, en Hungría, en el año 1984, estamos hablando 5 años antes de la transición, es decir, todavía estaba el gobierno comunista aquí. Él ya crea su filial en Hungría, la filial del Instituto Open Society, la crea en Hungría, y el objetivo principal de este instituto en Hungría, que todavía él no ha probado mucho sus métodos en el mundo. Él todavía está testeando qué es lo que quiere hacer realmente. Él ha probado sus métodos financieros especulativos, pero en la política todavía es muy torpe, ¿no? Y entonces lo primero que él hace es, su objetivo principal es crear una universidad que al final la logra crear en el año 91. Es decir, casi hace 30 años que está funcionando esta universidad. Y su objetivo es crear como un centro de formación neomarxista. Ya en la actualidad, Soros ya no apoya ningún tipo de partido en general. Él apoya solamente organizaciones y ahí es donde se une realmente, el momento cuando se unen todos estos movimientos subversivos, por ejemplo, los movimientos que salen de la escuela de Frankfurt, que podríamos llamarlos marxismo cultural, se unen los postmodernistas franceses, el LTGB y la pedofilia de estos movimientos marxistas franceses, y aquí se une también el globalismo mediático y financiero. Es cuando él ya entiende que esto es mi ejército. Y a partir de ese momento él se dedica solamente a crear marxistas culturales. Y la universidad de él, que él creó con su propio dinero, con la Fundación Soros y la Fundación Open Society, crean en el 91 esta universidad que radica en Budapest y cuyo objetivo, según Wikipedia, sería hacer cursos de posgrado e investigación en inglés, en ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias políticas, derecho y estas cosas. La tapadera. Sí, la tapadera. Nosotros aquí en Hungría hemos visto cómo es lo que pasa, que a veces no tienes información en el extranjero. Aquí en Hungría es muy fácil. La universidad la tenemos aquí en Budapest. Los periodistas de derecha van uno a uno con cámaras ocultas a matricularse. Y todos reciben la misma respuesta. Les preguntan, ¿has tenido algún pasado como activista de derechos humanos?
Si tú no eres feminista radical ya de por sí, si no eres homosexual o no te crees mujer con sexo flexible por la mañana, hombre por la tarde, perro, pues entonces tú no entras a esa universidad. Es decir, Claro. tienes que pertenecer a este movimiento, tienes que tener este tipo de ideología y entonces tú entras. Y realmente luego lo que logran crear es un activista radical, pero ya con una base teórica y con un modus operandi ya de cómo crear manifestaciones, caos, cómo combatir en debates en la televisión, etcétera. Eso es el objetivo principal de esta universidad, desde el principio. Claro. Recordemos que según dato aquí, su rector es Michael Ignatieff, marxista canadiense, ex líder del Partido Liberal Canadiense. Ahí no hay mucha independencia, no hay mucha No. lógica aristotélica, ni Platón, ni de Sócrates, nada. Simplemente es otro activista más. Bueno, eso que tú cuentas, hay mucha gente que denuncia eso. Y lamentablemente este es el modelo que se está copiando en prácticamente todas las universidades. Están haciendo estos test a los alumnos cuando llegan y les hacen preguntas que realmente lo que pretenden sacar ahí es cuáles son sus ideas políticas y no tienen ningún interés realmente en la formación académica, sino que el interés está en formar tontos útiles para el sistema, que finalmente es eso. Así que es algo bastante lamentable lo que vemos que cómo se está destruyendo la educación con todo este tipo de ideologías nefastas. ¿Qué ha pasado con esta universidad finalmente? ¿Ha podido seguir operando? ¿Cómo ha sido la respuesta porque finalmente es algo que tiene enquistado, obviamente el gobierno de Orbán ahí para que sigan formando marxistas, en un país que ya Bueno, no quiere nada con los marxistas? el gobierno de Orbán no creo que se duerma mucho. El gobierno de Orbán, no el gobierno, el Parlamento sacó una ley donde cortaron todo tipo de financiación estatal que hasta el momento existía. Teníamos nosotros aquí el Estado húngaro, los contribuyentes financiábamos todas las carreras universitarias. Imagínate en la Universidad de CEU, de Soros, la Universidad Centroeuropea, y otras universidades que han sido invadidas por el marxismo cultural, sobre todo en las facultades de humanidades. Y entonces son facultades que realmente basan la educación universitaria en cómo destruir la sociedad. Y entonces, imagínate que nosotros Exacto. los contribuyentes pagamos por autodestruirnos y destruir a nuestros hijos jóvenes que van a la universidad. Pues entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Orbán cortó la financiación a todas las carreras relacionadas con la ideología de género. Uh-huh. Es decir, que aquí en Hungría estamos al revés que en Latinoamérica. En Latinoamérica cada vez peor la penetración de la ideología de género, tanto a nivel caótico social en la calle, el odio al hombre, en las televisiones tienen programas y tardes y noches completas para que estas mujeres radicales feministas hablen de quién la violó y quién no la violó, y el que no la viola pues es violación negativa, es decir, que la discriminó porque no la violaba, porque era gorda o no sé. Y entonces es una pesadilla. Aquí en Hungría esto va al revés. La financiación la cortaron. Pues ahora, dentro de poco, pues cerrarán estas facultades porque no hay quien vaya a estas facultades. A nadie le interesa, ya ni a los mismos marxistas les interesa. Hay muy poca gente. Eso es una de las cosas. La otra cosa es un truco que utilizó Soros que fue consentido por los gobiernos socialistas del pasado, y es un truco muy fácil. Para que la gente lo pueda entender, porque hay muchos que no lo entienden aquí en Hungría, Uh-huh. pero yo tengo, no sé, una analogía. Por ejemplo, yo creo una universidad y tú tienes otra en Chile, una universidad, y yo voy a Chile y creo una universidad. Pero quisiera ser la mejor universidad de Chile, quisiera robarte a todos los estudiantes. Y entonces yo lo que hago es que veo que tú das un diploma chileno y yo digo que doy un diploma chileno y doy uno americano. Pues puedes imaginar
que toda la gente de tu universidad pues dirá, voy a la Universidad de Ángel que me da un diploma americano, que a Totalmente. cualquier lugar que yo vaya, pues vamos, que Vale tiene mucho más, todo. claro. Por favor. Claro. Entonces, el George Soros, él crea dos universidades en un mismo edificio. Una universidad, estoy hablando de nombres de empresas. Es un papel donde hay un nombre de una empresa. Tú este nombre puedes traducirlo, puedes decir la manzana, pero Exacto. digo, no hay ninguna empresa que se llame manzana. Apple no es manzana. No sabe ni lo que es, lo que significa manzana si no habla español. Es Apple. Podrás traducirlo como tú quieras, pero en los papeles es otra cosa. Él tiene una universidad aquí en Budapest que se llama Central European University. De ahí viene el CEU. Y es lo que está escrito en la fachada. Él dice que es una universidad norteamericana que da un diploma americano. Y tiene una universidad en Budapest cuyo nombre es KKE, en húngaro, que sería no, KEU, Közép Európai Egyetem, que es lo lo mismo, mismo, pero en húngaro, claro. En húngaro, pero entonces la gente en Hungría la llama siempre por sus siglas en inglés. Y entonces Orbán lo que hace es que crea una nueva ley y dice, en Hungría no podemos permitir que haya universidades que den diplomas de sus países sin tener universidades en esos países. Un ejemplo, si yo demuestro que esta CEU no tiene universidad en los Estados Unidos, pues no puede dar diploma americano en Hungría. Puede dar el húngaro, porque tiene una universidad en Budapest. Y así resultó que la universidad llamada CEU de Soros, pues realmente no existía en Estados Unidos. Y entonces comenzó el problema con esta universidad. La prensa progre dice que querían expulsarla de Hungría y al final resultó que era mentira y no pudieron más. Y entonces hace un mes se mudaron. Esta universidad americana ficticia se mudó a Viena. Y los húngaros esperan que dentro de poco hasta la húngara se vaya de Hungría y deje el edificio vacío. Nadie los quiere. Aquí tenemos 1.500 estudiantes en esta universidad de Soros, que todos son activistas. La mayoría son extranjeros y las protestas por la universidad. Son 1.500 estudiantes, más de 100 países. Sí, y sí, 300 profesores de 30 nacionalidades distintas, imagínate. Sí, sí, es bien multicultural. Cada 5 estudiantes un profesor. Imagínate el nivel de penetración. Vamos, que en un aula de 5 personas, nada de 20, claro. Nada. Y entonces, pues esta universidad era el centro de exportación de izquierdistas. No sé, esos 100 países, no sé de cuáles serán, pero me imagino mundialmente. Y entonces se ha ido desintegrando, no por que Orbán sea dictatorial, sino que realmente ha usado la ley. Tú no puedes crear un diploma ficticio cuando tú no tienes ningún tipo de actividad universitaria ni acreditación. Exacto. Eso fue creado por la izquierda para que tuviera algún tipo de atracción a esta universidad. Pues así poco a poco han ido destruyendo el imperio de Soros. No reciben ningún tipo de subvención de los húngaros, no tienen apoyo. Tenemos las consultas populares periódicas que lanza el gobierno de Orbán, donde podemos, ¿cómo se llama?, rellenar formularios por internet y en papel. Y las preguntas que hacen son muy directas, preguntas sobre Soros, preguntas sobre las familias, preguntas sobre el comportamiento de la Unión Europea. Y ha recibido tal apoyo del pueblo que para él es muy fácil ir a la Unión Europea a discutir y decirles, mira, mi pueblo es quien lo dice, no lo digo yo, no soy dictador. Mi pueblo es lo que quiere y me votaron y lo mínimo que puedo hacer es seguir la voluntad del pueblo. Esto no es populismo, esto es por lo que han votado toda la vida a cualquier persona, no solo políticos, ¿no? Claro, exactamente. Me interesa mucho hacerte una pregunta práctica, tú que estás en Hungría y has visto todo este proceso, cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo combate un país al marxismo?
cuando lo tiene enquistado de esa manera, porque ustedes vienen de tú eres una persona que viene del régimen castrista, viviste además, vives en Hungría, viste la transición, viste los dos regímenes, lo viviste en Cuba, lo viviste lo viviste en Hungría. ¿Cómo una sociedad, cómo una familia combate al marxismo? ¿Cómo se saca del marxismo de la familia, especialmente teniendo en cuenta que tú sabes que el mayor enemigo siempre del marxismo ha sido la familia? Es lo que ellos siempre pretenden destruir. ¿Cómo lo hace el Estado y la familia qué es lo que ha hecho el Estado? Para que la gente lo entienda algo práctico, porque la gente siempre se pregunta, bueno, pero ¿qué podemos hacer contra esto? Por eso me interesa tanto tu opinión al respecto. Sí, bueno, me parece que lo que puede hacer la gente, tal y como hace el otro bando, que ellos tienen dos tipos de estrategia. Una es la estrategia cuando no están en el poder, en ese momento están creando caos en la calle, y ellos tienen su estrategia cuando están en el poder, que es invadir las instituciones jurídicas y los parlamentos y asfixiar a la sociedad con la corrección política. Son dos estrategias diferentes cuando estás en el poder y cuando no estás. En nuestro bando ocurre lo mismo. Cuando tú no estás en el poder, la única forma que tienes es en Internet. Porque en Internet tú dices, bueno, el voto popular, el voto popular si vives en democracia, pues el voto popular es una de las armas, es lógico, pero no solo existe el voto popular es cada 4 o 5 años. ¿Qué haces mientras? Pues tienes muchas posibilidades con Internet, aún con la censura que tenemos de estos gigantes online, pero puedes organizar grupos en Facebook afines a tu ideología, puedes organizar protestas a través de estos grupos de Facebook, puedes hacer lo que, por ejemplo, haces tú, que en tu tiempo libre, tal vez no a diario, pero si alguien puede cada una semana hacer un vídeo, por lo menos con un teléfono, explicando lo que piensas y lo que has estudiado en la semana, explicándose a otros que no han podido estudiarlo, pero que prefieren verlo en tu vídeo. Y así sucesivamente, y creando presión. Y entonces, con el tiempo, cuando eso, cuando eso se enraiza y cada vez más personas tienen el deseo de hacer algo, ¿no? Aunque sea muy poco, al final los políticos no son tontos. Hay muchos políticos que son neomarxistas por interés. No es que se crean lo que están haciendo. En el mejor de los momentos, cuando ellos vean que el paradigma social cambia, pues ellos también cambian. Y a ti no te importe si lo hace realmente muy convencido. No, a mí no me interesa si está convencido. No. A mí lo que me interesa es que si el pueblo dice que creen un muro para frenar la inmigración ilegal y ese político lo crea, pues está muy bien. Yo no creo en las sociedades multiculturales. Muchos me preguntan, ¿tú eres extranjero en Hungría? Y digo, pero ¿qué lógica ves en esto? ¿Qué lógica tiene que yo viva en Hungría? Me han acogido los húngaros. Los húngaros tienen un proyecto de crear valores nacionales, patrióticos y familiares. ¿Y en qué me baso yo? En impedirle esto a los húngaros, como si eso significara que cuando ellos creen su nación, cuando salga a la calle, al primero que matan es a mí. Pues no, estás confundiendo la derecha conservadora con el totalitarismo racista de izquierda, que es el que ha sido siempre racista en la historia, siempre la izquierda. Y entonces, pues yo creo que esos políticos reciben la presión. Ellos también miran mucho el mundo online y hacen sus estadísticas y puedes influenciarlos. En el caso de un tipo de partido, o este tipo de partido cuando llegue al poder, es el caso de Bolsonaro en Latinoamérica. Jamás en mi vida había visto yo movimientos de derecha reales de este tipo. El primero que vi en mi vida fue el de Orbán, tal vez un poco el de Trump,
luego, y hemos visto el de Bolsonaro y tal vez ahora Salvini, vemos movimientos en España como el de Vox. Es primera vez en mi vida que veo este tipo de movimientos que no son la izquierda cobarde de antaño. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos movimientos llegan al poder, deben tener un tipo de estrategia. Yo pienso que la estrategia no es la estrategia del diálogo. La izquierda moderna no cree en el diálogo. No. Es que no puede, no es que no crea en el diálogo porque no cree. Simplemente, por lo menos contra mí, el mejor experto del mundo de la izquierda se pone contra mí a discutir y no dura ni medio minuto, porque conozco sus trucos y tengo aliado a mí lo mejor para un debate que se llama realidad con R Claro. mayúscula. Y lo Ellos no tienen otro, realidad. Y la verdad entonces, se defiende a sí misma también. Sí. sí, claro. Y Mm. entonces, ¿qué pasa? Que lo que he visto en Hungría, que ha dado muchos resultados, es nunca hacerle caso omiso a la izquierda. No hablar nada de los ataques de la izquierda. Ellos lo que tratan es de que la derecha entre siempre en la discusión. Explícanos esa estrategia para que la gente lo entienda, porque comunicacionalmente aquí hay mucha gente que está fallando al respecto, siempre lo tratamos de hacer ver ese punto. Explícanos esa estrategia, en qué consiste para que la gente aprenda. Sí, la estrategia de la derecha de toda la vida, hablando un poco De la izquierda, dices tú, ¿o no? no, de la derecha. De la derecha, perfecto. Sí, la estrategia, cuando ellos, en toda mi vida que he visto debates entre izquierdistas y derechistas, o mejor dicho, entre, no sé, un conservador y un marxista, o un neomarxista, yo siempre lo que he notado es que al principio los debates de la izquierda se basan en una lógica muy fácil, que ellos la aprenden muy bien. Ellos comienzan la conversación proponiendo como base de la conversación la supremacía moral. Es decir, ellos te dicen, mira, yo defiendo a los proletarios. Tú estás sentado en la otra parte de la mesa. Significa que estás discutiendo conmigo. Si tú discutes conmigo, es decir, que tú eres el contrario a lo que yo digo. Es decir, no defiendes a los proletarios. Es decir, eres malo. Y ya está, ya perdiste la conversación. En ese momento, la derecha, ¿qué ha hecho siempre? Trata de defenderse. Cuando tú en una conversación tratas de defenderte, Ya perdiste. significa que ya has perdido. Y Claro. entonces es lo que ha hecho la derecha. Aquí Orbán no ha usado este tipo es decir, es la forma de No ha discutir de caído las. en el juego, claro, exactamente. No, es un juego. Si tú lees el arte de ganar una discusión de Schopenhauer, pues puedes aprender cómo discutir. Es decir, es lo peor que puedes hacer. Eso es la gente que nunca ha aprendido a discutir y quiere y cree que tiene la verdad y trata de discutir, pero realmente no ha aprendido y pierde. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no se ocupan mucho con lo que diga la izquierda. Ellos lo que hacen es usar realmente el arma más temible de la izquierda, que es lo que la izquierda ha llamado siempre la propaganda, y no en el mal sentido de la palabra. Fidesz lo que ha usado es día y noche lanzándote propaganda pro familia, pro nación, Antisubversiva. antisubversiva. Es decir, Claro. todo el día ellos te hablan en los canales, no sé, de derecha o a través de Facebook, sus periódicos. Ellos periódicamente, el gobierno hace mensualmente ruedas de prensa donde todo el mundo puede preguntarles, todos los periodistas, y ellos responden. Y entonces, pues hablan siempre de los valores familiares, hablan de las subvenciones a la familia, hablan sobre la nación húngara, el pasado húngaro, el presente húngaro, a dónde vamos, la economía que sube anualmente 4%, desempleo, teníamos un desempleo altísimo con los socialistas, ahora tenemos un 3% de desempleo en Hungría. Hablan sobre las leyes que cada vez construyen mejor a la sociedad, cada vez se sienten más
seguros los húngaros con respecto a su futuro. Y eso es innegable. Hasta la gente que votaba por la izquierda es que no ha podido resistirse a ver la realidad. Y ya actualmente vemos el apoyo a Orbán, que es mucho mayor de lo que gana él con votos. Significa que hay gente que todavía, por problemas familiares, culturales de toda la vida, que han votado a la izquierda, siguen votando a algún partido de izquierda, pero cuando le haces una pregunta en la calle y le preguntas por las reformas de Orbán, ellos dicen que está muy bien. Es decir, que reciben más apoyo del que reciben en las urnas. Puedes imaginarte el apoyo de los húngaros a este señor y a su partido y a su proyecto. Él bombardea todo el día con valores y no se pone a discutir de nada. Poco a poco la gente... La misma gente es la que empieza a defender eso y ya no permite que la retórica penetre como se llama, exacto. La gente es maleable, sobre todo, imagina si nos hemos creído en Latinoamérica toda esta tontería del proletariado, y mira dónde estamos, y mira los ejemplos de Venezuela, Cuba y los países del ALBA, que es lo peor que existe en Latinoamérica, dejando a su pueblo abandonado, y ves las pruebas y tú dices, pero en algún momento se creyeron esto. Yo digo, no solo se lo creyeron ellos, se lo creyeron los que vivían muy bien en los otros países limítrofes. Se lo creyeron también. Imagínate cuando tú te crees los valores antiguos basados en la cristiandad y en la familia y la nación, y aparte de eso, cuando miras las pruebas, ves que las pruebas son positivas, no como el comunista que tiene que creerse la ideología, aún viendo el estrago de más de 100 millones de muertos en el siglo XX por el comunismo. Es muy fácil creerse este tipo de mensajes del gobierno. Y así yo creo que se sustentará en el poder, simplemente aliado a la verdad y a la realidad, que es lo que a la izquierda le da grima, no resisten que esto suceda en sus narices. Exactamente. Bueno, para ir terminando ya, ha sido un programa interesantísimo, hemos aprendido bastante, estoy seguro que la gente también en la casa lo ha disfrutado bastante el episodio. ¿Cómo ves brevemente un poco para que nos cuentes tú desde Europa la situación actual que está viviendo Europa? ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu percepción de los últimos hechos? El tema, por ejemplo, de lo que está pasando en Francia, al borde ya prácticamente se puede... En un tiempo más, si esto sigue así, se va a hablar directamente de una guerra civil cuando empiezan seguramente las fracturas dentro del ejército, que es lo que ya estamos viendo, que ciertas facciones del ejército francés ya se han manifestado en contra del presidente. Vemos a la gente prácticamente 8 o 9 semanas ya de protesta. Y en otros países también esto está comenzando a agarrar fuerza. Han empezado a protestar contra la banca de los Rothschild. Hay gente retirando el dinero de los bancos para quitarles el poder y, según ellos, combatir al verdadero enemigo. Entre todo esto que está pasando, ¿cómo ves tú el panorama desde este castillo que hoy en día es Hungría? Porque tú estás verdaderamente en un castillo, en una fortaleza en este momento. Sí, aquí desde Hungría lo que vemos es la tendencia. Yo considero que dentro de Europa el bastión que está llevando esta guerra adelante es nuestro primer ministro Orbán. De ahí muchos lo han seguido, muchos países, los países llamados Visegrad, que serían Polonia, República Checa y Eslovaquia. También tenemos aliados en ciertas ocasiones, que sería Austria. También en muchas ocasiones tenemos como aliado a Salvini en Italia, que es el ministro del Interior, pero ya con mucho poder. Y pienso que también otros aliados, pero ya no como países, sino dentro del Parlamento Europeo. Realmente la situación del Parlamento Europeo actualmente es crítica. Dentro de 4 meses tendremos elecciones parlamentarias de Europa. Los parlamentarios que actualmente están, pues cambiará la composición. Tenemos
más del 75% de los parlamentarios apoyan estas ideologías izquierdistas, entre ellos muchos de la derecha. Es decir, estamos hablando de mitad y mitad, mitad derecha, izquierda, y la mitad de la derecha es marxista. Es decir, eso lo notas, por ejemplo, en los partidos de derecha europeos, que tú dices, pero la Europa actual está gobernada ¿por quién? ¿Por los marxistas o por la derecha? Yo digo, por la derecha. Esto es la derecha. La derecha dejó entrar a 1 millón de inmigrantes y es la que está creando políticas identitarias en Europa. Exactamente. Es la derecha, es no la izquierda. Imagínate si estuviera la izquierda en el poder. Entonces, ¿qué pasa con Macron? Macron en los últimos meses, ya poco a poco, su aceptación ha ido bajando. Macron hace un año, él se posiciona como el contrario a Orbán. Él se llama a sí mismo, soy el anti-Orbán en Europa. Él es globalista, paneuropeísta. Quiere obtener el premio Kalergi, que es el premio que le damos aquí en Europa a los que más hacen por la Unión Europea. En otras palabras, los que más importan pueblos tercermundistas a Europa. Y entonces él quiere ser ahora que se fue a Inglaterra, él quiere que tener el eje Alemania-Francia en primer plano, ser algún jefe europeo. Y entonces, pues, la gente poco a poco, a la gente ya no le interesa este tipo de política que sucede a nivel europeo o nivel parlamentario. La gente ya está harta. Ya ven que estos políticos, todos los partidos son iguales. Ya ven que todos son de izquierda, no protegen los intereses del pueblo. Y entonces Francia es uno de los exponentes de este tipo de indiferencia política. Todos los partidos y votantes de los partidos, ellos tienen 2 rondas, apoyaron a Macron con tal de que el partido ultraderechista, xenófobo, racista de Le Pen no llegara al poder. Y entonces pues han recibido su merecido. Hablando del pueblo francés, el pueblo francés fue quien votó a este hombre. Bueno, y del pueblo, según los estudios más profundos, el socialismo es anterior al comunismo, como lo hemos dicho en algunos videos, y viene justamente de Francia, de la época de la Revolución Francesa. Entonces es curioso que todo esto se dé ahí, justamente ahí mismo. Sí, hay alguien que está detrás de esto, que quisiera una situación caótica. Tendrá su plan. Yo pienso que todo este caos que están creando actualmente es por las elecciones parlamentarias que vienen. Lo que pasó en Francia no comenzó como una protesta violenta llena de radicales. Eran personas independientemente de su ideología política, obreros, ¿no? Sí, Muchos claro. obreros, ¿no? Y entonces poco a poco... Todavía todavía se ve. Todavía y hay muchas denuncias, de hecho, hay muchas denuncias de que los que efectivamente están comenzando la violencia, siempre la policía es la que está tratando de incitar a que haya violencia también. Entonces, yo pienso que aquí en este caos, que realmente al principio yo recuerdo que no había caos, yo pienso que los movimientos de la izquierda radical y también de la policía, las fuerzas estatales, tienen alguna agenda de crear el caos. Eso se nota que no baja el nivel de violencia, sino escala cada vez más. Y en el medio de todo están todavía las personas que protestaban de forma normal por sus derechos y por su forma de vida, proteger su forma de vida. Ellos están en el medio y aunque también ha existido protesta de estas personas normales, alegando de que se han introducido entre ellos elementos violentos, pues es que no pueden hacer nada. La única forma de destruir esa violencia
es con violencia y ellos no son violentos, solo que hay unos encapuchados que entran a tener su guerra contra las fuerzas policiales. Y entonces los otros están, la mayoría me Sí, imagino. claro. Bueno, eso es finalmente inevitable en cualquier tipo de cosa como esta. Imagínate, esto ya lleva más de 8 semanas, creo, si nos vamos para las 9. Y es inevitable que al final, porque el gobierno tampoco cede. O sea, Macron se ha burlado de la gente prácticamente. Las soluciones que ha puesto para las demandas de la gente no son satisfactorias. Y bueno, yo escuchaba una analista que decía que lo que estaba pidiendo este movimiento, que se puede se puede ir hacia otras partes de Europa y se está yendo hacia otros países, otras partes de Europa. El gran problema, decía este analista, que las demandas que tiene este movimiento no las va a poder solucionar el sistema actual que tenemos. Entonces, es un cambio representa al menos en el momento que estamos hoy día un cambio de paradigma. Y eso es lo que hablaba este analista, que lo encontré muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí con esto. Sin embargo, parece ser que si antes se estaba consolidando mucho más la Unión Europea, hoy día no tiene tanta fuerza la Unión Europea, o al menos está ya perdiendo el apoyo de, por lo menos, el pueblo. El pueblo sabe que la Unión Europea no es una solución para sus vidas y que antes, cuando estaban solos, las cosas eran mucho mejores. Y es cosa de ver el ejemplo, es ver el ejemplo de Hungría. Hungría está solo, está siendo atacado por ir contra la corriente. Polonia está en lo mismo. Italia ha entrado en una cosa bastante parecida. Y hoy día son los únicos países estables, y todos los otros que están metidos en esta Unión Europea son un caos, son un desastre. Sí, realmente aquí dentro de la Unión Europea tenemos a dos corrientes. Una es la corriente de Orbán y los países que mencionaste, que quieren una unión de estados, una unión de naciones europeas. Mientras que los otros, los que diría que están en el poder actualmente, ya veremos dentro de 4 meses, ellos lo que quieren es Estados Unidos europeos. Es decir, que estas naciones pierdan la soberanía y se crea una superestructura de burócratas que digan que cada pueblo cuántos inmigrantes tiene que aceptar, cuánto tienen que pagar y etcétera. Sí. El paso previo para la Agenda 2030 para establecer finalmente la zona. Quieren hacer la región europea, así como quieren hacer la región en Sudamérica, etcétera. La misma historia. Bueno, Ángel, quiero agradecerte tremendamente por haber participado hoy día en el programa. Ha tenido mucho éxito tu participación. Es siempre un placer tener una persona culta, preparada en el programa, que nos pueda contar y contarnos desde el terreno, desde este país que se ha transformado en un castillo inexpugnable, que es Hungría. Así que un placer, como siempre, tenerte en el programa. Espero que sigamos teniendo la oportunidad de contar con tu presencia aquí en Contracultura. Así que muchas gracias. Yo no sé si le quieres dar algún mensaje a la gente. Sería bueno que tú algún mensaje relacionado al tema de cómo combatir este marxismo en sus propias casas, sus propias familias, de acuerdo a lo que tú ves ahí. Siempre es bueno darle un poco de esperanza a la gente en medio de tantas malas noticias, que en realidad no son tan malas, porque en realidad es abrir los ojos a la realidad. Esta es la realidad. Así que todo tuyo la cámara, Ángel. Sí, mi mensaje en este video es muy fácil. Yo pienso que no es muy importante malgastar el tiempo en discutir con una persona, digamos, de estas ideologías, y tratar de convencerlas porque me parece que no lograremos nada. Aquí, si tenemos algún tiempo libre, lo que deberíamos hacer es convencer a miles de personas. Y no a través de la discusión, sino a través de la información. Yo durante mucho tiempo creía que el debate era muy sano y muy educativo. Yo creo que el debate, cosas sobre la moda y los coches tal vez, pero sobre ideología no tiene sentido. Aquí lo único que podemos hacer es lo que he visto que funciona: dar información día y noche sobre los valores que nuestras sociedades perdieron hace ya
muchos años. Es lo más importante. Bueno, buenísimo el mensaje, simple, corto, preciso y conciso, como dicen en el periodismo. Te felicito, eso es lo que la gente necesita escuchar, lo que puede hacer, cómo puede tomar acción concreta. Amigos, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden compartir el video, darnos like. Si pueden, apoyarnos en Patreon también, que es la manera en que subsiste esta operación. Ha sido un placer como siempre. Chao Ángel, gracias por haber participado en el programa. Un abrazo a todos, un saludo, Carlos. Chao, chao. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.